La paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos escuchan en este estudio bíblico que corresponde al 10 de noviembre del año 2024. Este estudio bíblico de la Iglesia Cristiana Interdenominacional del Presbiterio de la Iglesia Central. Hoy vamos a considerar un estudio bíblico y estamos aquí, nuestro hermano José Antonio Urrutia, egresado del Instituto Teológico de San Pablo, hermano Toño, eh, bienvenido, hermano Raúl Salgado, también egresado del mismo instituto, dos muchachos jóvenes que han sido llamados al ministerio, que han conocido el amor de Dios y que juntos vamos a compartir con ustedes el tema del racismo. Oremos a Dios, como siempre lo hacemos, con todo el corazón, pidiendo su dirección y su enseñanza. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Cristo nuestro Señor, nos acercamos honrando y glorificando tu nombre, reconociendo que tú eres nuestro todo, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos y te bendecimos. Te suplicamos encarecidamente, por Cristo nuestro Señor, que nos permitas este estudio bíblico. Por favor, dirígenos, enséñanos, muéstranos tu amor y permite que podamos entregar nuestra vida a ti para caminar en tu perfecta voluntad. Por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Amén. Voy a compartir unos momentos pantalla para que nuestro hermano Toñito pueda eh, empezar a compartirnos este estudio bíblico. Ay, ahora sí, hermano Toño. Gracias, hermano. Sí, hermanos, hoy queremos compartir este estudio con la temática del racismo, saber qué es, definirlo. Sabemos que podemos hasta verlo enfrentado en nuestro día a día y sobre todo, qué es lo que la Biblia nos dice, cómo nos trata como seres humanos, como su creación y cómo nos pide a nosotros que compartamos ese mismo amor que Él demuestra hacia nosotros como sus hijos, no solamente como creación, y veamos realmente lo que está pasando actualmente, que no es algo nuevo, sino que es algo que ha surgido desde hace muchísimos años y que nos sigue afectando hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo, siendo la iglesia de Jesucristo, nosotros como cristianos, debemos comportarnos, actuar, e incluso hasta llegar a enseñar a aquellas personas que piensan que este ya debe ser el estándar? Realmente la Biblia nos enseña cómo es que Dios quiere que nosotros veamos a su creación, ¿no? Como hijos de Dios. Así que le quiero pedir, hermano, si puede continuar con la siguiente diapositiva. Y quisiera comenzar leyendo este versículo en Gálatas 3 del 23 al 29, que dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este texto lo queremos compartir por esta razón. Esto nos establece dónde está nuestra posición ante Dios. Nosotros como iglesia.
nosotros como seres humanos, sí tenemos fe en Cristo Jesús. Eso es importante saberlo, que en estos primeros versículos que estamos leyendo en nuestro estudio, nos están diciendo realmente quiénes somos y cómo es que Dios nos ve. Ante los ojos de Dios, quiénes somos y quiénes son aquellos que creen y creerán en Él. Porque el 28, que lo podemos ver en letras rojas, dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay alguien superior, ya no hay alguien que sea mejor, ya no hay alguien que sea exclusivo, ya no hay alguien que tenga la exclusividad de tener la palabra de Dios, porque a eso se refiere con esto, ¿no? Antes había un grupo que tenía la exclusividad de tener la palabra de Dios. Ahora, ante Dios había esa diferenciación, ¿no? Los esclavos y los libres tenían ciertos derechos, ¿no? Había cosas que él estableció en su orden acerca de cómo debían tratar las personas, cómo debían llevarse entre ellos ese orden que él había establecido. Y no ni siquiera solamente entre un grupo étnico, sino ya no hay varón ni mujer, ya no la hay, ya no hay una diferenciación. Nosotros tenemos el, el don divino, el regalo de Dios de acercarnos a Él por gracia, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y ahora, continuando con el tema del racismo, ¿no? Que era importante conocer esta definición de cómo Dios nos ve y de quiénes somos, ¿no? Pero, ¿qué es el racismo? Lo nombramos racismo como aquella creencia de que un grupo étnico es inferior a otro, que tienes ese reconocimiento de que un grupo étnico es inferior a otro y eso lleva a la discriminación e incluso a la persecución de ese grupo étnico, el cual está siendo discriminado, ¿no? Que podemos nombrar que en las sociedades actuales está existiendo, pero no solo son fenómenos que afectan a individuos y comunidades, realmente está afectando a naciones enteras que necesitamos entender cómo las conductas están siendo llevadas a cabo y cómo la Biblia nos está diciendo realmente cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud. Ajá. Entonces, esto es una forma específica de discriminación centrada en grupos étnicos. Ajá. Y la discriminación, ¿cómo la nombramos? Como un trato injusto que perjudica a una persona o a un grupo. Puede ser dentro de la iglesia, nosotros como cristianos, puede ser a otras religiones, puede ser a naciones, grupos étnicos. Eso engloba todo, ¿no? El grupo étnico puede englobar géneros, religiones. Y eso lo definimos como racismo, ¿no? Les quiero preguntar a mis hermanos si eh, tienen, qué les gustaría ahora aportar con respecto a este tema, ¿no? Que estamos estudiando, cómo podemos realmente definirlo y llevarlo a la palabra de Dios. Bien, esta conducta surge pues de lo que hay dentro del corazón del hombre, de las personas. ¿Por qué hay esa conducta de los grupos que se creen superiores, que se creen mejores, con capacidad de subyugar a otros? Pues porque hay egoísmo, hay vanidad en el corazón, hay una, hay odio, hay rencor, hay resentimiento, y todo eso combinado genera conductas que desde el punto de vista de bíblico son pecaminosas. Voy a dejar de compartir un momento. Y pues es la conducta del hombre. El hombre que es movido por ese egoísmo, por ese sentido de superioridad, cuando en realidad no existe, no hay razón para sentirse más. Que es lo que puedo compartir en este primer momento, hermano Toño. Gracias, hermano Raúl. No sé si quieras agregar algo. Así como lo comentas, hermano, actualmente, y nosotros podemos ver cómo en diferentes lugares, esto ha llevado a que muchas personas sean afectadas hasta en su entorno socioeconómico por esta discriminación que se emplea.
vemos como las personas son menospreciadas incluso en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en su preparación. Y es algo que dentro de nuestras congregaciones, dentro de la iglesia, no debe de existir, porque no solamente somos criaturas del Señor, nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, somos hijos de Dios, y nosotros comprendemos que delante del Señor, tal vez sí tengamos diferentes habilidades, diferentes capacidades conforme a lo que Dios nos ha dado, pero delante del Señor somos completamente iguales y su amor nos ha dado de la misma manera, en la misma cantidad. Muchas gracias, Raúl. Bueno, continuamos con nuestro estudio y adelante, hermanos. Sí, adelante, hermano José. Igual su micrófono está apagado. Ya compartí pantalla para que Raulito ahora nos ayude a continuar este estudio bíblico. Sí. Bien, ¿podría pasarle a la siguiente presentación, por favor, hermano? Porque precisamente en Hechos, el capítulo 17, el versículo 24-27, como aparece ahí en su pantalla, hermanos, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, esta parte que está aquí subrayada la vamos a explicar en un momento, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Que en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vemos al principio de este pasaje cómo nos habla del Ser Supremo, del Creador, del que hizo todas las cosas, del que nos da la vida, y no solamente eso, sino que dice que juntamente con esto nos da todas las cosas. Realmente ninguno de los seres humanos podríamos sentirnos más que otro, porque todos hemos sido creación de Dios. Ninguno de nosotros como seres humanos, como hombres, tenemos la capacidad de crear la vida, de formar la vida de la nada como Dios lo ha hecho. Una de las cosas que tiene el racismo, que tiene esta manera particular de discriminación, es que hace que las personas se sientan superiores, que aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios en su corazón, lleguen en algún momento incluso a compararse con un ser supremo, con un ser que tal vez tiene mucho poder económico y piensan que eso los lleva a un nivel que ningún otro ser humano puede alcanzar. Pero eso es completamente falso. Dice la palabra del Señor que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que nosotros podamos tener un propósito en esta vida. Y el propósito es que podamos buscar a Dios. Hemos sido creados para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Y si el ser humano no conoce cuál es el propósito por el cual está aquí en esta tierra, entonces todas estas banalidades, todo este egocentrismo será lo que inunde su corazón. Porque dice, porque ciertamente Dios no está lejos de nosotros. Lo que pasa es que el ser humano está más metido en adquirir poder, en adquirir sabiduría, conocimiento terrenal, en lugar de buscar las cosas celestiales. Y esto es lo que hace que exista división dentro de nuestra sociedad. Y eso es algo, como decía mi hermano al principio de este estudio bíblico, que ha afectado a lo largo de toda la historia. No es algo nuevo. Y no es algo que haya quedado en el pasado. Y no es algo que en un futuro cercano o un poco lejano se pueda erradicar, sino hasta que el Señor se haga nuevamente presente y finalmente acabe con todas estas malas actitudes que lo único que hace es traer división en todo el género humano. Hermanos, ¿ustedes qué opinan precisamente sobre esto que nos enseña Hechos, capítulo 17? Eh, Dice esta parte de la escritura, de una sangre ha hecho a los hombres, ¿verdad? El linaje de los hombres. Entonces, esto echa por tierra aquellos que piensan que hay gente que tiene una sangre más pura dentro del género humano. Decíamos hace un momento, como lo pensaba Hitler y su equipo, que había una raza superior
que había que exterminar a los que ellos creían inferiores. Ese racismo ha generado muerte, porque es una conducta pecaminosa, es una conducta que no honra a Dios y que trastoca el sentido de la naturaleza. Los científicos han mostrado y demostrado que la sangre del ser humano es la misma, no importa dónde viva, el color de piel, no importa las facciones, y solo el hombre es el que se ha encargado en su conducta pecaminosa de hacer esas distinciones que al final llevan a muchas conductas de muerte en toda la historia de la humanidad, que es algo muy terrible que esto haya sucedido y siga sucediendo. Y vemos precisamente, hermanos, en el siguiente texto que viene en la siguiente diapositiva, precisamente hablando sobre las divisiones que hay dentro pues de la sociedad. Este texto que dice Efesios 2, 13 al 16. Le voy a pedir a mi hermano Toño que nos ayude con el primer versículo y yo voy a leer el versículo 14 para hacer una pequeña pausa ahí. Va, de acuerdo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nuestro hermano José nos comentaba hace un momento que hubo un tiempo en la historia, esto lo vimos, con este personaje Hitler, que marcó una división entre una nación alemana con las demás naciones del mundo, tratando de explicar que había una mejor raza, que había una mejor nación, que había algo que no todos podían ser partícipes. Realmente al ser humano lo que más le debería de importar era esa separación que antes había entre el hombre y Dios, y no porque Dios rechazara al hombre. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de saber y que la misma escritura nos enseña, es que Dios no desprecia a nadie que se acerca a Él, pero había algo que nos impedía acercarnos nuevamente al Padre, y era el pecado. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje de Efesios capítulo 2, 13 y 14, vemos que es Cristo el Señor, nuestro Redentor, el que ahora nos ha dado ese acceso nuevamente con el Padre. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, porque aún cuando el pueblo de Dios conocía la palabra del Señor, entre ellos había mucha discrepancia, entre ellos había bastantes grupos que se contraponían el uno con el otro. Estaban los judíos, estaban los samaritanos, estaban también estas pequeñas sectas dentro del judaísmo que eran los saduceos, estaban los escribas, estaban los fariseos, y entre ellos había muchísimas enemistades. Nadie se ponía de acuerdo y olvidaban lo más importante que les enseña la palabra de Dios, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que Cristo vino a hacer en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Vemos el claro ejemplo. El ser humano estaba cegado, tal vez por esa necesidad de poder, de yo tengo la razón, yo tengo el conocimiento, y estábamos apartados de Dios por el pecado. Y Cristo vino a reconciliar todas las cosas, tanto la relación del hombre con Dios, y también para que entre nosotros esas enemistades puedan ser erradicadas, para que ninguno de nosotros se considere mejor o más grande que el otro. De esta manera nosotros vemos cómo el Señor nos mueve a que podamos dejar de lado todas estas clases de discriminaciones que hoy en día puedan llegar a surgir todavía dentro de los círculos en los cuales nos desarrollamos. Hermanos, aquí quisiera preguntarle a mi hermano José, la manera como Cristo reconcilia al hombre con el Padre puede ser un modelo entonces en el cual nosotros podemos fijarnos para que de la misma manera podamos reconciliarnos con todas aquellas personas que nos han llegado a segregar en algún momento de nuestra vida. Pues Cristo, habiendo padecido en la cruz, ganó para nosotros el perdón y ganó para nosotros la salvación y una vida nueva, y nos transforma
y nos da un corazón lleno de amor y también de aceptación para todos los demás, porque así es el amor de Dios. Dios ama a todos por igual, de cualquier época, de cualquier lugar, de cualquier nación, de cualquier edad. Nos ama a todos de manera perfecta, igual. Y Cristo, al morir en la cruz y salvarnos y entrar a nuestro corazón, nos permite dar amor a los demás. Y quita de nosotros, de nuestro pensamiento, quita esa enseñanza que algunos han querido difundir de que somos diferentes, lo cual no es así. La Biblia nos lo enseña, Dios nos lo enseña y Cristo nos lleva a amar a todos. Y precisamente el siguiente pasaje, hermano José, háblenos sobre este grande ejemplo precisamente que ocurrió y que narra las Escrituras en el Evangelio de Juan de este encuentro con el Señor Jesucristo y esta mujer samaritana. Tu micrófono, hermano José. Ahora sí, ya está en el micrófono. Ujú. El Evangelio de Juan nos muestra un momento en el que el Señor Jesús se acerca a una mujer y los discípulos se maravillaron de que Jesús platicaba con una mujer. También en algún pasaje que ya leímos anteriormente, ya no hay judío ni griego, hombres y mujeres. Hoy día hay una gran ola que trata de buscar la supremacía de la mujer. Dicen que sobre el patriarcado. Pues ni uno ni otro son plan de Dios. Ni el machismo ni la supremacía de la mujer son algo que estén dentro del plan de Dios. Y por eso se maravillaban, porque había ya ciertos prejuicios. Entonces dice Juan, narrando, ninguno le preguntó, bueno, ¿qué estás hablando con ella, no? La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y a los hombres les dijo, vean, hay alguien que me ha dicho mi condición, que me ha redarguido en mi conducta. ¿Será este el Cristo? Y ellos, al oírla, pues, también quisieron conocerlo. Sigue diciendo el Evangelio de Juan, más adelante, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron con él. Lo que quiere decir que esta mujer era samaritana. Y quiero pedir a Toñito que nos comparta cuál era ese pensamiento entre judíos y samaritanos. ¿Por qué decían samaritanos y por qué judíos? ¿Qué estaba pasando así socialmente en aquel tiempo, Toñito? Sí, hermano, claro. Pues los judíos despreciaban a los samaritanos y lo vemos cuando esa mujer eh, le dice a Jesús, se sorprende, ¿no? Que hable con ella, porque ella ya estaba acostumbrada a que hubiera un desprecio, que ya minimizaran, bueno, que los judíos ya estaban acostumbrados a minimizar a los samaritanos, ¿no? Y se hace evidente esa enemistad entre judíos y samaritanos con esta historia, porque intencionalmente, pareciera que no, pero intencionalmente Jesús tuvo ese encuentro para demostrarlo, para demostrar todo, tuvo totalmente un propósito. A lo mejor para esa mujer fue algo, una casualidad aparente, pero no fue una casualidad, fue realmente porque el Señor estaba demostrando cómo estaba haciendo esa unión, incluso entre el mismo pueblo de los judíos, con otros pueblos que eran despreciados,
que hasta incluso era una mezcla que ellos no permitían que existiera, ¿no? Y que con respecto a sus comportamientos, unos, siendo los judíos, creían que eran mejores en cómo actuaban, cómo seguían la ley, cómo seguían las escrituras, en su santidad, ¿no? En en su pureza, que sabemos que era un concepto muy equivocado porque era humano ante sus propios ojos, había pureza, pero el Señor hace evidente que no, que realmente no había algo así que ellos siguieran las escrituras, y es por eso que pues la enemistad entre ellos pues evitaba, ¿no? Que incluso pasaran por ese territorio, que no se podían acercar y tenían que, pues ahí creo que hasta rodear para no tener que tenerse ni siquiera. Para no contaminarse, ¿no? Ajá, Decían. sí, exacto, o sea, no se contaminaron porque pues cómo iban a contaminarse ellos siendo tan puros y bueno, entre comillas, tan puros, ¿no? Tan perfectos, pero es curioso, y quisiera mencionarlo también, es curioso cómo, pues, nuestro Señor Jesús utiliza la parábola del buen samaritano, ¿no? Como ese hombre de un pueblo despreciable, ¿no? Para ojos de muchas personas, se comportó a pues, a un nivel que a los ojos de Dios fue excelente, ¿no? De cómo se preocupó por ese hombre que encontró golpeado, ¿no? Maltratado, y cómo se quedó con él, cómo ocupó su tiempo para estar con él. Entonces vemos que eso era algo totalmente cultural, algo que había inventado el hombre, porque Dios no había instado ni los había instruido para que ellos se comportaran así entre ellos, para que existiera esa división y ese rechazo. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Él no distingue. Para Él todos somos sus hijos por igual. Y el Señor Jesús, sabiendo ese distanciamiento que había entre judíos y samaritanos, como dice esto, a propósito usa la parábola del samaritano, de aquel que estaba lastimado y que necesitaba auxilio, y cómo les enseña que alguien que no era samaritano fue capaz de superar las barreras racistas de la época para ayudarle, y él mismo conversa con una mujer samaritana que consideraban despreciable. ¿Cómo ves, Raulito? ¿De qué manera el Señor Jesús rompe paradigmas, no? Exactamente, porque de hecho, cuando nosotros vemos este pasaje completo de la mujer samaritana, vemos cómo ella ya estaba predispuesta a que en algún momento la fuera a maltratar, a que el hombre judío que se estaba acercando la fuera a menospreciar. Y vemos cómo están ahí en el pozo y le dice, es que ustedes dicen y ustedes creen que tienen la razón porque piensan que es allá en Jerusalén, porque ya había muchas cosas dentro de ella que seguramente tanto ella como mujer, y aparte siendo este grupo de los samaritanos, habían sufrido por parte de los judíos, pero el Señor viene a romper todas estas cosas. Por eso es que puede llegar a lo más profundo del corazón de esta mujer, y no solamente le dice todo lo que es su vida, sino que el mismo Señor se revela delante de ella como el Cristo, como el Salvador, como aquel que estaban esperando. Y esto es algo que se mueve a través de los tiempos, a través de la historia, y llega hasta nuestra actualidad. Y vemos que todas las personas, como bien mencionó el hermano, que ahora deseen acercarse al Señor, no vamos a hallar ningún rechazo de parte de Él. Y así como Dios no nos rechaza a nosotros, también nosotros no vamos a rechazar a nadie, porque somos hijos de Dios por haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Y tenemos ahora esa misma naturaleza en nosotros de amar a las personas y de recibirlas, porque también son creación del Señor y tienen la oportunidad de aceptar a Cristo y de conocerle como nosotros. Y gracias a Dios que cuando escucharon el testimonio de esta mujer, los de su misma comunidad no fueron reacios, sino al contrario, acudieron al llamado que la mujer les hizo para conocer a Jesús
Y qué bueno que lo hicieron porque pudieron experimentar uh, la vida de Jesús, que es amor, que es perdón, que es reconciliación, ¿sí? Que es tolerancia, que es comprensión. Ese es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento. Voy a continuar compartiendo para que Toñito ahora nos comparta acerca de cómo Pablo ahora le habla a los romanos. Sí, gracias, hermano. Como decíamos al principio, al inicio de este estudio, vemos cómo ante Dios, después de lo que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz, al morir, al entregarse por nosotros y resucitar, vemos cómo las cosas cambian. Vemos cómo el sistema en el cual estaba regida la humanidad por a causa del pecado cambió por completo. Y una de ellas es esa distinción que había. ¿Por qué? Porque vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios mismo instauró. Ajá, comencemos desde ahí. Dios mismo instauró esa separación. Él escogió a un pueblo para él. Un pueblo que comenzó siendo muy pequeño. Comenzó con personas que tal vez ni siquiera pareciera que pudieran tener una gran descendencia, ¿no? Y el Señor fue haciendo de ese pueblo suyo. Entonces ahí empezó la distinción, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Hubo una distinción, pero Dios no instauró una discriminación. Si bien los separó, porque Él elige a su pueblo para que sea santo, su pueblo apartado para Él, y después de Él entregarle las tablas de la ley a Moisés, después de instaurarles todas las maneras en las cuales Dios ya había establecido para que su pueblo estuviera cerca de Él y cómo se debía comportar, Dios mismo incluso establece qué es lo que tienen que hacer si algún esclavo o algún extranjero decide ser parte de ese pueblo, ¿no? Les decía, esto tienen que hacer aquellas personas, que claro, era muy raro, podía llegar a ser muy raro, ¿no? Que un pueblo quisiera ser parte del pueblo de Dios, pero Dios mismo instauró, lo vemos desde ahí, no es algo nuevo, aunque nosotros estemos mencionando que fue a partir de que nuestro Señor Jesús logró esto en la cruz, desde el principio Dios ha permitido que pueblos que eran extranjeros conozcan de Él. Él ha sido su anhelo, pero sabiendo esto, ajá, que existe esta distinción por la causa del pecado, como nos mencionaba nuestro hermano José, a causa del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra maldad, empezó a haber esa discriminación. Y entonces en Romanos 1 leemos esto. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y este 14, fijémonos qué dice. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto nos está marcando qué es lo que Dios quiere, cuál es el propósito de Dios para todas las naciones, sin excluir, porque dice que está pronto a anunciar el evangelio, no solo como creación estamos unidos a un solo hombre, una sola sangre. No solamente eso, sino que además, a nosotros nacer de nuevo, en ese nuevo nacimiento, estamos unidos en uno solo, que es Dios, un solo cuerpo, ¿no? Eso está, empieza a hablar, empezamos a acercarnos a eso, ¿no? A hablar de un solo cuerpo. La Biblia nos enseña, Jesús establece esta referencia de un solo cuerpo. No hay muchos cuerpos, no hay cuerpos regados, no hay cuerpos que puedan vivir por su cuenta, un cuerpo que pueda discriminar a otro cuerpo. Realmente dices uno solo. Y ese es principalmente el principal motivo y propósito para decir estas palabras, es para decir que él está estableciendo un solo cuerpo y ya no está creando esa distinción por, por grupo étnico, está haciéndolo, esa distinción de
quién es el que por fe cree en el Señor Jesús y quién es quien realmente no está recibiendo ese mensaje de salvación. Pero aquí en este versículo 15 lo vemos con lo que Pablo está escribiéndoles a los romanos, a todos los que están en Roma, ¿no? A los que están allá, ustedes también, a los romanos, a los griegos, a los judíos, y vemos en sus viajes misioneros que eran varias personas. En la siguiente diapositiva, por favor, hermano, que leemos en Hechos 28, va a hablarnos acerca de cómo el Señor estableció que su reino, cómo su reino, ajá, debía de ser propagado, compartido, porque fue entonces que no solo a una persona, sino a todos para testificar. Raúl, te quisiera pedir por favor si nos puedes leer los primeros dos versículos. Después, si usted puede continuar, hermano José, en el 28 y 29, que nos estamos adelantando un poquito, y yo después leo 30-31. Por favor, Raúl. Sí, hermano, dice el versículo 23 y 24, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora, con estos versículos que también nos hicieron el favor de leer nuestros hermanos, vemos cómo seguía habiendo ese roce, ese choque, porque ante un ojo del ser humano, pues había todavía esa diferencia que para ellos era justificable discriminar o decir, para ti no es esto. Y eso les enojaba tanto. Vemos que eso le enojaba tanto a Pablo antes de tener ese encuentro con el Señor Jesús, ese celo lo llevaba a eso, porque eso le enseñaron, ¿no? A ver cómo se comportaban las personas, ahora hablando de los cristianos, ¿no? De cómo ese grupo de personas, que eran personas que no eran judíos, que dentro de ese grupo de personas había personas extranjeras que hablaran de Dios. Recordemos eso, no todos tenían acceso a las escrituras, no tenían acceso al conocimiento de Dios. Y ahora Pablo, después de haber sido formado entre un gran maestro que era Gamaliel, ¿no? Un maestro de la ley, formado por él, ver eso, por eso provocaba en él eso. Y quisiera hacer una pregunta antes de que continuemos, ¿no? ¿Cómo ve usted, hermano José, que a veces nosotros, ¿no? Como personas, como seres humanos, nos empezamos a sentir superiores a otros y que a lo mejor ya siendo más específicos en la iglesia, cómo a veces es nuestro comportamiento de discriminar o denigrar a las personas a nuestro alrededor que no conocen a Dios? Sí, pues nos llega a pasar como a los judíos que por su religión se creían ellos predilectos por Dios, y entonces a los demás los miraban inferiores, y este no es el sentido del amor de Cristo. A los cristianos, el Señor Jesucristo nos lleva a amar a todos, sin distinción, de ninguna manera. Si Cristo se entregó por toda la humanidad y Cristo está en nuestro corazón, el amor de Él nos lleva a amar a todos indistintamente. No como en aquella época que dice aquí esta lectura, que Pablo les dice, a los gentiles es enviada esta salvación
de Dios. Y cuando los judíos oyeron eso, se enojaron. ¿Por qué a los gentiles? ¿Por qué a los de afuera y no a nosotros? Si nosotros somos exclusivos. Y nos puede pasar a los cristianos que nos sintamos exclusivos, pero cuando Dios gobierna nuestro corazón, esa actitud carnal, el Señor la saca de nosotros y nos hace ser amorosos con todos. Y si seguimos el amor de Dios, siempre mantendremos nuestro amor por los demás. Amén, amén, hermano. Raúl, no sé si te gustaría agregar algo para que continuemos con nuestro estudio bíblico. Pues así como bien comentas, hermano Pablo, que les está hablando a los romanos, precisamente dentro de esta misma carta a los romanos, en el capítulo 12, el versículo 3, él les escribe de esta manera. Y esto ya viene no solamente para los judíos, sino incluso también para la iglesia de Cristo, para todos aquellos que no eran pueblo, que no éramos pueblo. Y dice de esta manera: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es fundamental en nuestra vida cristiana, porque esto nos va a mantener al margen, al límite, para que no yo vaya a prejuzgar a una persona y diga, yo soy mejor que tal o cual, yo hago mejor las cosas que tal o cual, porque la palabra de Dios me enseña que debo de pensar de mí mismo con cordura, conforme a lo que el Señor nos ha repartido a cada uno. Vamos a compartir pantalla para que ahora Raúl nos ayude a meditar en otros aspectos de la Biblia. Sí. Y precisamente, sí, y precisamente en Levítico 19 vemos esta ordenanza de parte del Señor. ¿Por qué digo que es una ordenanza? Lo vamos a ver al término del versículo. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vemos en otra parte de la Escritura, vemos incluso en el Nuevo Testamento, cuando al Señor lo increpan con esta pregunta, le dicen, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor les dice, amarás al Señor tu Dios. Pero el Señor también les dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos cómo está plasmado en Levítico 19 esta ordenanza. No es una sugerencia que Dios nos da, no es algo que pueda ser negociable, no es algo que podamos decir al Señor, hoy sí, Señor, o tal vez hoy puedo amar a mi prójimo porque son los que me caen bien, porque son con los que siempre convivo, son los que forman parte de mi círculo social, en el trabajo, en la escuela, en el templo. No. El Señor dice, amarás a tu prójimo. No le vas a guardar rencor a los que están en tu pueblo, a los que están en tu nación, en tu colonia, para que sea más aplicable en nuestra actualidad, hermanos. No vamos a actuar con venganza ni con rencor, porque tenemos al Espíritu de Dios con nosotros y somos movidos por el Espíritu de Dios en nuestro diario vivir. Y el mismo Señor Jesucristo, en el siguiente pasaje, hermanos, y ahorita me va a hacer un poquito para atrás, porque aquí hay algo muy especial. Dice la palabra del Señor en Mateo 17:12 y también este versículo de Lucas 6:11, que se conoce como la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No sé, hermanos, hermano Toñito, hermano José, si en algún momento ustedes han escuchado esa frase muy popular en la sociedad que dice, no hagas lo que no te gustaría que te hiciera. Pero empiezan diciendo, no hagas. ¿La han escuchado, hermanos, anteriormente? Sí, claro. Pero vemos aquí cómo el Señor nos da la enseñanza, no de una manera negativa, porque de una vez cuando nosotros pensamos en no hagas, pensamos en todo lo malo. Yo no quiero que me hagan esto, yo no quiero que me falten al respeto, yo no quiero que me defrauden, yo no quiero que me engañen. Pero el Señor lo muestra de una manera positiva, de una manera viva, cuando dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos. A mí me llena bastante el corazón ver que esta palabra nosotros no solamente la podemos aprender, sino que la debemos de aplicar, la empezamos a aplicar. Curiosamente, hermanos, aquí en este mural que está aquí al ladito, por la locación en la que estoy aquí en uno de los salones de la iglesia infantil, los niños vieron precisamente ese tema que dice la regla de oro. Y hace unos momentos me llamaba la atención cómo ellos hicieron como una planeación de días, ¿no? Y que cada uno ponía, me voy a proponerle hablarle de Dios a mi hermano, voy a portarme bien con mis conocidos, voy a obedecer a mis papás, dice, voy a portarme mejor con mis compañeros y maestros. Aquí abajo decía, le hablaré a un compañero sobre la palabra de Dios. Vemos entonces cómo esta manera positiva impacta en la vida diaria de todo aquel que ha conocido a Cristo. Y qué tan importante es que incluso los niños empiecen a vivir diariamente la palabra del Señor, empiecen a vivir esta regla de oro que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, no del no hagas, no, sino todo lo que los hombres quieres que hagan contigo, tú hazlo a ellos primero. Ámalos, enséñales, comparte con ellos. De esta manera vemos, hermanos, cómo la palabra del Señor, que es viva y eficaz, va a ir moldeando completamente todas aquellas cosas que pueden estar un poco, tal vez, erróneas en nuestra vida y nos van a llevar por el buen camino que Cristo nos ha marcado. Porque esta palabra es muy clara y no profundizaríamos tanto en ella porque se revela a sí misma la palabra del Señor cuando dice en Lucas 6:11, y como quieres que hagan los hombres contigo, así también hazle tú a cada uno de ellos. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Algo que ustedes quieran aportar precisamente a esta regla de oro que nos ha enseñado el Señor Jesucristo? Es vital para las relaciones humanas a nivel sociedad, a nivel país, a nivel familia, a nivel grupos. Esta regla que el Señor Jesucristo nos comparte, pero no es fácil amar, hacer a los demás como uno quiere que nos hagan, porque si Cristo no está en mi corazón, más bien me domina el egoísmo. Y cuando soy egoísta, yo quiero que a mí me hagan, que a mí me den, que a mí me sirvan, que a mí me atiendan, y soy exigente. ¿Por qué? Pues porque no tengo el amor de Dios. Es muy difícil ayudar a otros, amar a otros, primero, y la mayoría piensa, si a mí me atienden bien, yo atiendo bien. En vez de ser al contrario, primero atiendo bien, ayudo, y entonces esperaré cosechar. Y no al contrario. La regla humana es contraria. La regla de oro es, la podemos poner en práctica cuando Cristo nos ayuda a servir, a entregarnos, a ayudar, a compartir, a dar. Porque el amor es eso, dar sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Realmente Jesús vino a transformar el pensamiento de la humanidad. Así es, hermano Toñito, ¿un comentario, hermano? Y solamente agregar, me parece interesante la anotación que hiciste, Raúl. El dicho entre todas las personas es no hagas, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar, como lo dice la Biblia, hazlo, o sea, piensa en hacer el bien primero, como lo están mencionando ustedes, ¿sí? Piénsalo y a veces no lo hacemos. Y me parece interesante verlo así, porque nos cuidamos más de no hacer que realmente ocuparnos en cómo podemos hacer bien a las personas, ¿no? A lo mejor a veces andamos así, como de, ay, a ver, voy a andarme con cuidado, pero a lo mejor hasta aislado. A veces nos puede llegar a pasar eso, ¿no? Pues yo mejor trato de no hacerle nada malo a nadie y para que a mí nadie me haga nada malo, ¿no? A veces hasta lo hacemos enfocándonos en nosotros, ¿no? De, para que a mí no me haga nadie nada malo, yo no voy a hacer nada malo. Pero creo que esto que la palabra nos enseña es hazlo, piénsalo, aunque, y nos lleva, y Dios nos lleva todavía más, ¿no? Dice, ama a tu enemigo, ¿no? Amemos a nuestro enemigo si llegáramos a considerar que fueran esas personas nuestros enemigos, que no lo son,
pero dice, ámalos, ¿no? Ámalos aunque te traten mal, ámalos, bendícelos aunque te traten mal. Y eso, sí, como dice el hermano José, es difícil, debemos aceptar que es difícil, pero nuestro Señor Jesús lo logró de manera excelente, ¿no? Y lo tenemos a Él para ayudarnos a lograrlo. Así es, y esto nos llevará cada día a ser más semejantes a Cristo. Hermano José, la siguiente diapositiva, Continuamos. por favor. Ahora, ¿cómo concluir? ¿Cómo concluir? El racismo, ya lo hemos comentado, lamentablemente es una forma de discriminación relacionada con las etnias, con los grupos. Jesús enseñó que hay otra manera de vivir mejor y él mismo rompió paradigmas, ya lo hemos analizado. Él mismo, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de una forma diferente de amar y como conclusiones, el Evangelio de Marcos retrata esa, ese amor de Dios cuando Jesús les dice a sus discípulos que vayan sin distinción a todas las naciones, que vayan a todos los lugares, que hablen del amor de Dios, del perdón, de la salvación, de la vida eterna, que lo difundan. No es algo que deberían quedárselo solo ellos, porque era la forma de ser de los judíos. Nosotros somos los portadores de la bendición y esta se queda para nosotros. Ese era el pensamiento. Pero Jesús hace algo diferente. Gana la salvación en la cruz y es su interés que muchos tengan esta experiencia, esta bendición maravillosa de ser diferentes. Por eso les da esta indicación de que no discriminen a nadie, que tomen en cuenta a todos y que a todos, sin importar su conducta, sus prejuicios, les hablen del amor de Dios. Y el Evangelio de Mateo nos habla de esto positivo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor de Dios nos lleva a erradicar toda forma de discriminación, de racismo, de separación, de división, desde el nivel de la familia hasta el nivel de la comunidad, de la sociedad, del país, del mundo. Esto es lo que Dios quiere para la humanidad. Una conducta de amor al prójimo, de cuidado, de protección, de ayuda. Y pues nos corresponde hacerlo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Precisamente, hermano, como bien lo comenta la palabra de Dios, pues nos llama, el Espíritu Santo de Dios nos está llamando en este momento a que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, así como viene en este pasaje, porque este mandamiento va a ser la base para que se pueda erradicar todo este racismo y toda esta discriminación que se mueve en las diferentes esferas sociales. Se requiere de un compromiso constante de que podamos vivir los principios bíblicos de igualdad, de amor, para que de esta manera podamos desafiar a las injusticias donde quiera que nosotros nos encontremos. Yo solo mencionaría, y quisiera yo, pues, mencionarlo como mis últimos comentarios, que seguramente como mexicanos recibimos discriminación de parte de otros grupos étnicos de otras naciones. Y la palabra de Dios nos ha enseñado a cómo enfrentar eso. Y considero que tal vez no sea tan difícil ubicar como cristianos qué es el racismo. Considero eso, no es tan difícil. Ahora, lo que sí quisiera
mencionar que debemos de tener cuidado como cristianos. Lo que sí nos cuesta trabajo, lo que considero que sí batallamos, es discriminar a las personas que no conocen a Dios, minimizarlos, hacerlos sentir menos con nuestras actitudes. Incluso aunque ellos nos traten así, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no devolvamos mal por mal, ¿no? Sino al contrario, venzamos el mal con el bien, y que amemos a nuestro prójimo, y dentro de ese prójimo están las personas que nos hacen daño, como la palabra de Dios nos enseña, y que ya habíamos mencionado. Considero que ese es nuestro reto verdadero como cristianos. Nuestra misión, la comisión, la gran comisión de la que somos parte es respetar a las otras etnias y predicar el evangelio, ¿no? A eso vamos cuando predicamos, ¿no? Pero sí me lo mencionaría así, el verdadero reto es cómo realmente estamos viendo a las personas que no conocen a Dios. ¿Realmente las estamos considerando menos? ¿Realmente los consideramos como a personas que no merecen a pesar de todo su pecado? Y entonces solo terminaría con esto, que demos de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia en todos los aspectos. La historia de la humanidad tiene muchos ejemplos de racismo, ya sea por etnias o por religión. Recordemos tan solo esa época de la Inquisición, que por no creer en la misma religión o por tener un pensamiento distinto, la Inquisición se encargaba de masacrar, se encargaba de incinerar, de matar. Un pensamiento que supuestamente venía de Dios, ¿sí? Porque era la religión la que lo estaba implementando. Pero llega a tal atrocidad. Y como decía Toño, al interior de las congregaciones podemos tener, quizás no esa misma actitud de destrucción, pero el Señor Jesús nos dice que si nosotros andamos mal con nuestro prójimo, es como si lo asesináramos. Tengamos cuidado como cristianos, cómo amamos, cómo servimos. Y si discriminamos, pedirle perdón a Dios. Decirle, perdóname, Señor, porque yo he señalado a mi hermano, he señalado a tal o cual, que no es lo que Dios quiere. Concluiría con este pensamiento, Raulito. Es parte de la visión de Dios que nos ha dado como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, de que nosotros también anhelamos que México y las naciones sean para Él. Y esto no se logrará si nosotros no ponemos en marcha el amor de Dios completamente en nuestro diario vivir. Si nosotros tenemos esta misión de poder alcanzar, como bien mencionaba nuestro hermano Toñito hace unos momentos, de predicar el Evangelio a todas las personas, si no los consideramos, ellos están perdidos y necesitan oír de Cristo. No necesitan ser señalados por sus pecados, por lo que estén haciendo. Ellos necesitan el amor de Dios. La sociedad está muy necesitada y también requieren de un auxilio completamente real. Y aquí es donde la iglesia del Señor es donde debe llevar a cabo la grande comisión que el Señor nos ha dado, no solamente de predicar su evangelio, también de ser obedientes a sus mandamientos. Si nosotros decimos que para Dios va a ser nuestra obediencia y adoración por siempre, empecemos entonces por amar cada día más a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Toñito, si nos despides, por favor, dando gracias a Dios Sí, hermano. por este estudio. Gracias, hermano. Vamos a orar, hermanos, ahí donde nos esté escuchando. Le invitamos a que, pues además de reflexionar en estas palabras, que es palabra de Dios además, ¿no? Lo que estamos viendo, que busquemos aplicarla. Aunque nosotros pensemos, es que a mí me trataron así, yo no sé cómo amar, yo no sé, es algo que Dios nos da. Es algo que Él nos entrega, Él nos llena de su amor para, no para guardárnoslo, para que se nos quede, sino para entregarnos por gracia, y Él nos vuelve a llenar. Así que oremos para eso, hermanos. Les hacemos esta invitación juntos.
Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por este estudio, Señor, que nos permites compartir, esta oportunidad que nos das de profundizar en tu palabra y que tu palabra es la que va a lo más recóndito de nuestro ser y nos muestra qué es aquello que no te agrada, qué es aquello que está yendo en contra de ti, y tú quitas y retiras eso de nuestra vida. Hoy que pudimos hablar acerca del racismo, Señor, hoy que pudimos hablar acerca de discriminación y ver cómo tú con tu amor, tú que eres amor y tú de gracia, tú has decidido, Señor, hacernos a los que creemos por fe en tu Hijo amado Jesucristo, un solo cuerpo. Tú has decidido hacer eso de nosotros. Y te pedimos que como iglesia sigamos siendo eso, sin discriminar, sin menospreciar y teniendo una actitud de aceptación para aquellas personas que quieren acercarse a ti, y paciencia y mansedumbre para que ellos conozcan de ti. Y si tú así lo quieres, nosotros seamos instrumentos tuyos para que esas personas te conozcan. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, te necesitamos. Llénanos de tu Espíritu Santo y sabemos que Él logrará que nosotros demos fruto y que los demás vean por nuestro fruto y por nuestro amor entre nosotros mismos que tú eres bueno y que eres real y que tú los amas, Señor. Gracias por mis hermanos José y Raúl. Síguelos usando en todo. Te pedimos que sigas permitiéndonos impartir esos estudios bíblicos y sigamos aprendiendo de tu palabra. Gracias. Y oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. La paz de Dios.